Bienvenidos al podcast. Hoy hablo con Fernando Gamboa, que es el escritor que más ha vendido en la historia de Amazon España. Pero este episodio es valioso incluso si no eres escritor, porque hablamos de cómo se construye un activo creativo, de cómo se transforma una competencia personal en propiedad intelectual y de cómo se puede vender en todo el mundo sin esperar el permiso de nadie, es decir, ni de editoriales ni de grandes intermediarios, en fin, inversores. Fernando es considerado uno de los autores independientes de mayor éxito y ha construido un catálogo internacional a lo largo de muchos años. Está disponible también en Italia, así que te invito desde ya a descubrir sus novelas en italiano, pero en esta conversación quisiera hablar con él de muchas cosas, también de la parte de negocios de Amazon, de los catálogos, de las traducciones, de cómo se hace publicidad para este tipo de productos y cómo se afronta la llegada de la inteligencia artificial y el futuro del sector de la narrativa. Así que prepárate porque hay muchas lecciones sobre el posicionamiento de mercado en general que, aunque no te dediques a esto, puedes aplicar, y sobre la independencia y la libertad que, como sabes, son temas que me interesan mucho. Una nota técnica: hablaremos mayormente en español, pero luego tendrás la voz doblada de ambos en italiano, ¿de acuerdo? Fernando, escritor que más ha vendido en la historia de Amazon España. A día de hoy, los modelos de inteligencia artificial dicen que ha vendido más de 1 millón de copias. Ajá. ¿Es la verdad? Sí, no sé muy bien cómo, pero sí. Sí, pero eso es sumado todos los idiomas. Es no solo en español, sino español, italiano. Italiano es mi segundo mercado, donde más vendo, en francés, en inglés, en alemán, en portugués, en polaco, bueno, pues, en ruso también. El ruso es un mercado muy interesante. Sí, ahora no, pero yo empecé con editorial hace 1 millón de años, y entonces vendí los derechos de algunas de mis novelas a ruso y se vendieron muchísimo. Lo que pasa es que allí los libros se venden tan baratos que el beneficio era ridículo y ya no me he vuelto a molestar. O sea, vendías 200.000 libros. La última cripta vendió 200.000 libros en Rusia y creo que gané 5.000 euros o algo así. Era ridículo. Así que no. Nosotros, una vez ya me hice independiente, pues bueno, el idioma ruso ya quedó atrás. Y sí, al final acumulado llevo pues casi 20 años ya escribiendo. Pasa es que al principio era con editoriales y solo estos últimos 12, 13 años es cuando he empezado a trabajar de manera independiente con Amazon KDP sobre todo. Y ahí es cuando ya ha habido la explosión. Sí, hablamos de eso. Mucha gente imagina que un escritor de éxito empezó muy joven y con un plan claro. En tu caso, en cambio, la escritura llegó más tarde, casi por accidente. ¿Qué hacías antes? Oh, de todo. Yo empecé a viajar de muy joven. Empecé a viajar con 18 años, empecé a viajar por Sudamérica y estuve viviendo allí. Me casé, monté empresas. Yo con 20 años ya estaba allí, mi vida entre Guatemala y Colombia y sitios así, y Honduras. Y pasé los primeros años de independencia los pasé montando pequeños negocios, pues una escuela de español, empresas de exportación. Y entonces fue cuando descubrí que era un gestor muy malo. Soy un gestor terrible. Soy muy malo, muy malo. O sea, tengo buenas ideas a veces, pero a la hora de gestionarlo eso es más complicado. Y era muy joven, entonces iba de fracaso en fracaso y sin dinero. Y luego volví a España. Aquí estuve trabajando sobre todo en deportes de aventura, como submarinista profesional, y estuve jugando al póker también, póker online. Pero sobre todo era trabajos relacionado con deportes de aventura, hacer rutas por el Sáhara y bueno, cosas divertidas, duras, pero eran divertidas. Y entonces, bueno, tuve un problema físico, un problema de espalda bastante grave y me pasé como casi 2 años sin poder moverme. He estado 2 años en cama. Yo pensaba que me había quedado inválido, que no iba nunca. Claro, en mi vida era siempre viajar y aventuras y rallies y rafting y todo, y de repente no puedes moverte. Y es complicado sobrellevar eso. Y en ese momento, pues, tenía 2 opciones, ¿no? O saltar por la ventana o buscar alguna manera de aprovechar, de entretenerme. Y entonces decidí escribir, pero escribir
me puse a escribir porque era un gran lector, siempre he sido un lector. De hecho, toda la vida que tuve fue a causa de mis libros, a causa de leer libros de aventura, de Emilio Salgari, de Jules Verne y todos estos, Stevenson. Entonces, eso me inspiraron para viajar y para tener mis propias aventuras. Y luego, pues cuando con 30 y muchos años, de repente, pues toda mi vida profesional se había perdido, porque yo ya te digo, yo creí que no iba a poder volver a andar. Entonces digo, bueno, pues para no volverme loco me pongo a escribir, pero era una terapia. O sea, para mí la escritura me salvó la vida literalmente, porque fue una terapia para no volverme loco y no suicidarme. Y, y bueno, pues el proceso, mientras yo iba mejorando físicamente, pues escribí mi primer libro, que es La última cripta, y, y cuando la acabé, pero jamás pensé que era un libro para publicarlo, para mostrarlo a los lectores, era solo para mí, para entretenerme. Y fue una absoluta casualidad de que un amigo lo leyó porque tenía curiosidad y me dijo, oh, pues mándalo a editoriales. Lo que pasa es que en ese momento era tan pobre que no tenía dinero ni siquiera para hacer fotocopias del Wow. libro, ¿no? Entonces solo pude Muy hacer pobre. 3 copias. Y suerte que estaba en Barcelona, y en Barcelona están las mayores agencias y las mayores editoriales en español, están allí en Barcelona. Y por pura casualidad, o sea, miré en la guía de teléfonos y porque no había ni internet, entonces miré la guía de teléfonos y vi un par de agencias literarias, una editorial, y fui en persona. O sea, hice 3 copias, las que pude, y les llevé. Digo, mira, aquí tienes. Y una de esas editoriales, una de esas agencias, que es de Antonia Kerrigan, pues yo no lo sabía, pero resulta que es una agencia, es la más importante del mundo en habla en español. Y tenía grandes autores, nada que ver conmigo. Entonces, y de la casualidad que la persona que recibió mi manuscrito, bueno, me acuerdo que cuando me dijo, lo recibió en la puerta, me dijo, bueno, que te llamaré, calcula dentro de un año, 8 meses, un año, intentaremos leer tu libro y te diré qué te parece, qué nos parece, ¿no? Y dije, vale, vale. Yo me iba, eso fue un viernes, fue muy divertido porque eso fue un viernes por la tarde, no, un viernes por la mañana, y yo me iba al miércoles siguiente, al miércoles, me iba de viaje a Colombia y con billete de ida. No pensaba ni volver, no tenía dinero, solo tenía un billete de ida a Colombia y $300 en el bolsillo. Era todo lo que iba a hacer. Y justo, pues, digo, bueno, pues lo dejo, pero no pensaba jamás, pensé que nadie fuera a publicarlo. Y eso fue un viernes y el lunes por la mañana me llamaron de esa misma agencia. La persona que había recibido el libro tuvo curiosidad, lo leyó. Ese mismo fin de semana le gustó mucho y el lunes estaba firmando ya un contrato con una agencia literaria, y luego a partir de ahí empecé a publicar con editoriales durante unos años, pero no, no me quedé contento porque al final acabas trabajando para otro y no fue satisfactorio. Y entonces además llegó también la crisis, y imagino que en Italia pues también se notó mucho, la crisis de 2007, 2008, pues muchas editoriales quebraron y entonces el negocio editorial se fue al garete, se perdió, fue un desastre. Se hundieron muchas empresas y entonces apareció Amazon. Poco después apareció Amazon y dije, voy a probar. Y tuve mucha suerte porque mis libros pues empezaron a venderse mucho y poco a poco pues al final es generar, sobre todo mis lectores, casi todos son gracias a recomendaciones y el boca a oreja, no sé cómo se dirá en italiano, pero el boca a oreja de un lector se lo recomienda a otro y Pasa poquito parola. a poco. Sí, entonces poco a poco, piano, pues los primeros años no vendía nada, me acuerdo, nada. Un año a lo mejor vendía 200 euros, un año, algo así, muy poco dinero. Pero bueno, yo seguía escribiendo, seguía publicando, y por aquel entonces no había ni publicidad, no había Amazon Ads, ni Facebook Ads, ni nada, y simplemente dependías de los lectores. Y entonces tuve suerte de que a los lectores les gustaban mis libros y se iban recomendando y fue creciendo, y allí donde iba publicando los libros iban funcionando. Es algo, lo más increíble es eso, porque claro, que te suceda una vez, como me sucede en España, dices, qué bien, qué suerte.
Pero claro, luego publicas en Italia y te pasa lo mismo, publicas en Francia y pasa lo mismo, sin publicidad, claro, yo no soy un autor independiente, yo no salgo en las noticias, no verás mi cara en una parada de autobús, no tengo publicidad de una editorial detrás, no estoy en las librerías, tú vas a una librería y mis libros no están ahí. Entonces, llegar al público, llegar a cientos de miles de personas es muy complicado. Y entonces, bueno, tuve mucha suerte que allá donde iba publicando, pues ha funcionado muy bien y no sé cómo, pero ha funcionado. Y quería saber, ¿durante cuánto tiempo tuviste que hacer otras cosas mientras el negocio editorial empezaba a funcionar? No, yo la verdad es que estaba convencido. Una vez que publiqué, porque al principio cuando publiqué con editoriales, en 2007, y durante 2 o 3 años publiqué 2 o 3 libros con editoriales aquí en España, y bueno, y luego también en Rusia, aquellos 200.000, y se vendían muy bien, fue muy sorprendente. El problema es que las editoriales quebraron y no me pagaron a mí. No, vendí 100.000 libros en España y no me pagaron. Entonces fue un poco que... ¡ja! Ah, Fue bastante frustrante. Pero tuve la impresión, pensé, digo, no sé por qué, pero mis libros gustan a los lectores y voy a dedicarme a esto, digo, voy a intentar dedicarme a esto. Y desde el principio, en cuanto empecé o sea, aunque quebraron luego los editoriales, me quedé sin dinero y pasé algunos años difíciles porque antes de Amazon todavía pues estaba apareciendo aquí en España y bueno, en toda Europa. Y ya no habían editoriales, mis libros ya no estaban en las librerías, pues fue unos años complicados, pero lo que hice fue dedicarme a escribir, o sea, con el poco dinero que tenía, en una casa perdida en la montaña, gastando muy poco dinero, comiendo espaguetis cada día y pan y huevos, y seguir escribiendo, pero pensando, convencido de que tenía que seguir escribiendo, invertir en eso, porque me parecía una buena inversión. Y luego, pues, cuando apareció Amazon y empecé a publicar y los libros empezaron a vender, pues ya tenía unos cuantos libros escritos que fui publicando poco a poco. Y luego, en cuanto tuve un poco de dinero, empecé a traducirlos y era siempre de reinvertir. Al final, esto es un poco como comprar un boleto de lotería muy caro. O sea, es una lotería, es difícil, o sea, porque hay muchos, hay miles de autores en todo el mundo muy buenos, mejores que yo, que escriben mejores que yo, mejores historias, y que a lo mejor no venden, y que no tienen suerte por la razón que sea y no les funciona. Entonces, es una inversión muy arriesgada, pero bueno, no risk, no fun. Así que, bueno, yo seguía intentándolo y bueno, tuve suerte, la verdad es que si no hubiera tenido suerte no habría funcionado. Sí, 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 la suerte es importante. Mm, ¿Cuál fue la decisión más importante que tomaste como autor independiente? Por ejemplo, los derechos de los libros, Sí, los primer libro, sí. recuperarli, ¿no? Taking it back. Sí. Eso fue después, cuando yo tuve que hacer nuevos libros porque no tenía dinero para recuperar mis libros antiguos. Okay. La editorial había quebrado, pero no, o sea, no me habían pagado, pero aún así no tenía mis libros. Entonces me costó un tiempo. Pero la decisión más difícil fue, yo no sé cómo era en Italia en aquel momento, pero recuerdo era como 2011, 2012 o 2013, cuando empecé a publicar en KDP, en Amazon, un KDP. Todo el mundo me decía que era un error muy grande. O sea, hablaba con otros autores que me encontraba de casualidad o les preguntaba, ¿no? Y todo el mundo me decía que no publicara en Amazon, porque si publicabas en Amazon ya las editoriales nunca iban a querer publicarte nunca más. Era como... La muerte. Sí, era la muerte. O sea, publicar en Amazon era la muerte, era convertirte en un autor ya de maldito y jamás te iban a publicar. Y eso fue difícil, porque hubo un momento que pensé, digo, ostras, es un paso que no hay vuelta atrás. O sea, si empiezo a publicar en Amazon, por todo, y agentes literarios también me lo decían, y editores, si publicas en Amazon, nunca más podrás publicar en editoriales. Y entonces
Amazon todavía no vendía nada en Amazon y eran muy pocos clientes, muy pocos lectores en Amazon, pero pensé, bueno, es que realmente el mundo editorial, a través de editoriales, no estaba nada contento con eso. O sea, ahí estás regalando prácticamente tu trabajo, poniéndole en mano a otras personas que no sabes lo que van a hacer, no sabes cuánto va a invertir, que tienen mucha tendencia a no decir la verdad. Mm. Y al final acabas trabajando para ellos. O sea, yo recuerdo que trabajar para editoriales, vender 100.000 libros y, pues no sé, la secretaria del director ganaba más dinero que yo y yo que estaba escribiendo los libros, digo, Sí. no tiene mucho Absurdo. sentido esto. Sí, era absurdo, digo, pues no tiene ningún sentido. Entonces ahí es cuando me arriesgué y dije, eso fue la parte más difícil, es decir, a, para adelante, publico por mi cuenta y mira, y si no vuelvo a publicar otra vez con editoriales, pues tampoco será un desastre. Y luego al final, sí, al final, luego pasados los años, editoriales me llamaban a mí para pedirme, querer contratarme, y ahí es cuando yo les decía de, bueno, no, gracias. Pero sí, fue la decisión más difícil y la más acertada, creo. Esa puede ser la nueva estrategia. Estoy pensando, tú empiezas independiente, tienes suceso en italiano, Sí, sí, Ah, éxito. Sí, sí. éxito y después ha sido también muchos italianos hacer como así. Maybe for the distribution, to Yeah. expand our distribution after a certain point, you start talking, but you put your conditions, your Yeah. terms. Yeah, but el problema es que it doesn't work. Mm. No sé cómo es Italia, te hablo de perspectiva de España, pero desde la Sí, perspectiva sí. para un editor español en España, a mí a veces me llaman o me han preguntado, ¿no? Y bueno, estamos interesados en trabajar contigo. ¿Cuántos libros has vendido, no sé, de la cripta? Digo, pues 500.000 libros de la cripta. Te miran como, "Oh, yeah. Sure, of course." Ah, Sí, no. Y le no te crean. enseñas, sí, le enseñas los números no, dice, no, si he ganado 2 millones de dólares el otro año, no, aquí está, enséñalos, pero te miran igual como diciendo, nah. Y luego, pues no se lo toman en serio y para ellos sigue siendo un autor de segunda categoría. Y no apuestan lo que deberían. A veces sí. Lo que pasa es que el funcionamiento de las editoriales es, ellos contratan 100 autores y publican 100 libros en un mes. Y con la esperanza de que uno Uno. funcione. Pero funciona por casualidad, porque ellos no saben cuál. Entonces, ellos van a publicar. Si tienes la suerte de que eres ese que triunfa, pues puede que ser que luego puedas tener una carrera dentro del mundo editorial clásico, normal. Pero es pura suerte, es pura suerte. O sea, yo, por ejemplo, antes tenía, no sé si conoces un libro de un autor español, un libro se llama La sombra del viento, The Shadow of the Wind. Es un libro que vendió como 50 millones de libros en todo el mundo, o sea, increíble, ¿no? Y yo compartía el mismo agente literario con el autor. Y entonces fue casualidad, fue alguien que de repente, pues alguien leyó su libro, salió en una revista y alguien lo leyó, entonces lo compró la reina de España, lo leyó y luego en una entrevista dice, me estoy leyendo este libro. Y de repente 100.000 personas fueron a comprar ese libro y ahí fue creciendo la bola de nieve. El libro es muy bueno, pero estaba absolutamente desaparecido en las librerías, nadie lo leía. Y es pura suerte, pura casualidad de que alguien lo descubre y empieza a hacerse la bola de nieve más grande y llegas a... Pero dependes de eso, dependes de la fortuna. Puede ser que tengas un editor muy bueno, seguramente debe haber editores muy buenos que apuestan de verdad y dicen, bueno, esta novela creo que es buena, vamos a invertir en publicidad, vamos a imprimir 50.000 ejemplares y los vamos a llevar a todas las librerías de Italia. Pero no suele ser lo normal, no suele ser lo habitual y dependes demasiado de la suerte. En cambio, cuando ya eres independiente, eres tú que tomas tus decisiones, eres tú, pierdes distribución, obviamente. Tú Sí, vas a sí, una sí. librería y no encuentras mi libro y eso es un problema, es una pena porque
seguramente se vendería. Pero a Sí, sí, sí. cambio, mis libros sé que están siempre disponibles y ya no dependo, o sea, siempre hay un factor suerte, pero al final, si yo hago bien las cosas, si hago bien la promoción y invierto en publicidad, pues es probable que ese libro acabe funcionando. Ya depende si el error, hay un error, es un error mío y no es un error de alguien que, bueno, que no le da igual. O sea, tienes 100 libros encima de la mesa al mes, tú eres uno más. En cambio, yo pongo mucho interés en mis libros porque tardo 2 años en escribir uno. Cada vez que lo escribo, tengo que poner todo mi esfuerzo en publicitarlo y en intentar que la gente lo descubra. Sí, sí, claro. Como escritor independiente, hoy, ¿qué cuenta más a largo plazo? ¿Escribir mejor, publicar más, publicar muy frecuente o entender mejor a los lectores? Es una buena pregunta, sí, no lo sé. Mira, yo tengo amigos aquí en España que publican libros, 5 libros al año, 6 libros al año, ¿no? Y no sé cómo lo hacen, no sé cómo lo hacen, pero los publican y están contentos y son profesionales y viven de ello. Yo creo que eso va a depender mucho de qué tipo de autor eres y qué tipo de historias quieres vender y qué tipo de lectores quieres llegar. Yo tardo 2 años en escribir un libro, en parte porque escribo muy despacio y en parte porque me tomo mucho tiempo en revisarlo, en corregirlo, estar contento. Si no me gusta, hay veces escribo un libro entero, no me gusta y empiezo de cero otra vez, lo cual eso alarga el proceso y me da mucho tiempo, pero estoy contento porque al final me ha funcionado. No lo sé. Si no me hubiera funcionado eso, si mis libros no se hubieran vendido, pues a lo mejor estaría vendiendo libros de 150 páginas y escribiendo uno al mes. Puede ser. Yo creo que depende. Cuanto más libros tengas, más fácil es que alguien te descubra. O sea, si descubre, a mí me pasa muchísimo. O sea, tengo 14 o 13, 14 o 15 libros que tengo publicados Sí, y entonces mucha gente me descubre con uno y dice, mira, qué chulo. Entonces le gusta y va a probar los otros, ¿no? Claro, eso es sí, sí. un read-through ahí muy importante que mucha gente acaba descubriéndote. Y si en lugar de 14 pues tienes 50, es más fácil que te descubran. Pero también es importante de que esos libros sean atractivos para el lector. O sea, si tú tienes 50 libros, pero tienes una media de 3 estrellas de valoración y los comentarios no son buenos, y a la gente no le gusta y no lo recomienda, porque eso es muy importante, que cuando acabas el libro, a tus amigos, a tu familia, le digas, oye, de este libro que es muy divertido. Eso es vital. Sin eso, todo lo demás no funciona. Y aunque tengas 1000 libros publicados, hay gente que está haciendo ahora Sí, libros con IA directamente, que hacen todo con IA y con inteligencia artificial y les dan un botón, el libro escribe un libro de 100 páginas, malísimo, y lo publican y bueno, pues pueden hacer un libro al día si quieren, pero seguramente venderán, habrá muchos que venderán muchos de ellos, pero no, tu carrera como autor profesional pues es una broma porque la gente no le gusta tu libro. O sea, en cuanto ya nunca leerán un segundo libro tuyo, leerán el primero por casualidad, pero el segundo ya no lo leerán. Entonces, yo lo veo esto como una carrera de fondo, es como un maratón. No es un sprint, es poco a poco, vas haciendo, vas invirtiendo en tiempo, invirtiendo dinero, invirtiendo en formarte, en todo, y eso pues es la manera. A veces puede que no funcione, o sea, puede que no haya suerte y no funcione, pero eso es la suerte sin la parte de tu inversión de dinero y de tiempo y de intentar hacerlo bien y de respetar mucho a los lectores, sobre todo es que eso es muy importante, no pensar nunca, porque hay libros o películas que seguro que ves que tratan a los lectores o a los espectadores como si fueran idiotas, como si fueran tontos y eso es es desesperante. Entonces, pensar que la persona que está al otro lado del libro, de la página, la persona que lo va a leer es inteligente y va a comprender y las cosas le va a hacer pensar. Y eso yo creo que hace interesante a los libros que estés leyendo y diciendo, ¿no? Y que acabes el libro y estés pensando con películas, ¿no? También, como acabas una película, que te quedes ahí pensando en el sillón de, ¿qué ha pasado aquí? Yo creo que eso es muy interesante y se puede aplicar a los libros. Y es lo que intento hacer. Y hacer eso,
respetar mucho a la gente que se gasta 7, 8 o 4 euros en uno de mis libros, que le valga la pena, que diga, voy a por otro. Sí, sí, sí. Hablando de eso, ¿tú lees siempre las reseñas de tus No, libros o prefieres mantener cierta nunca, distancia? nunca. Nunca. No miro ni reseñas. Cuando empecé, sí. O sea, cuando empecé hace años en Amazon, sí que leía las reseñas, las positivas, leía las negativas y veía los rankings. Oh, mira, estoy el número 1. Oh. Luego descubres que es una mala idea porque, o sea, las reseñas positivas, perfecto, muy bien, y tú, qué guay, soy el I'm the best. Pero luego también hay negativas y Sí. estos a veces son muy crueles y a veces no tiene nada que ver y luego descubres de que realmente las reseñas no van sobre el libro. Las reseñas están mostrándote quién es la persona que ha escrito esa reseña. Mm. O sea, depende de la persona que es, escribe. Yo jamás, por ejemplo, yo nunca he escrito jamás, aunque no me guste un libro, nunca he entrado a decir qué libro más malo, nunca lo he hecho porque me parece feo, me parece cruel y además es mi opinión. Entonces, cuando ves Mm. reseñas malas de este libro es una mierda porque es Sí. muy malo, entonces no estás hablando del libro, está hablando esa persona de sí mismo, de su forma de ser. Entonces, al final digo, pues que no tiene ningún sentido. Me interesa que las reseñas estén bien, pero no las miro, no las miro. Y los rankings igual, porque cuando estás arriba, estás en el número 1 y dices, oh, estás contento. Pero eso es muy raro y es una cosa que dura muy poquito. Entonces hay tantos libros que va rotando y hoy estás el 1 y mañana estás el 20 y al día siguiente estás el 100. Y entonces el libro no es mejor o peor porque esté más alto en el ranking o más bajo, es circunstancial y es, bueno, pues a veces las cosas más extrañas o casuales son las que hacen que tu libro esté más, se venda más o se venda menos. O sea, Mm. eso no depende. Tú lo único que está en tu mano es escribir lo mejor posible y luego pues intentar darte a conocer y que los lectores te descubran. Luego, que les guste o no les guste, eso ya... Sí, hablando de vender, en Estados yo he estudiado mucho los americanos, ¿no? About self-publishing. En Ya. Estados Unidos nació el movimiento 20 Books to 50K, ¿no? Yo sé que en España también hizo un evento de eso. I've been there. Eh, l'idea per quelli che non lo sanno, ecco, con 20 libros en catálogo se puede llegar a $50,000 o euros al Sí, año y vivir de la escritura. sí. Eh, ¿En Europa te parece una promesa realista? Ah, no, no. No, a ver, es que el mundo anglosajón, los americanos, es otro planeta. Y Mm. el mundo de los autores que escriben en inglés y que escriben en inglés y son anglosajones, porque si tú escribes en inglés pero no eres americano, meh, cuesta mucho. Hay muy Sí. pocos autores no americanos que triunfen en Estados Unidos. Entonces, ahí el mercado es muy grande. O sea, el mercado es Canadá, USA, Australia, UK, y mucha gente por todo el mundo que lee libros en inglés. Entonces, tiene un mercado inmenso, inmenso. Y bueno, tú entras a ver en Amazon las reseñas de algunos libros americanos y ves que tienen 800.000 de reseñas, 1 millón de reseñas. Entonces, yo nunca voy a llevar. Yo llego a 50.000 y estoy saltando. Y ellos llegan a 1 millón tranquilamente. Entonces, es otro mundo y sus números no sirven porque, por ejemplo, yo estuve en esta conferencia de 20 Books for 50K y no funcionaban así los números en Europa, ¿no? Porque somos mercados mucho más pequeños. Cualquier país. Es que aquí, por ejemplo, incluso en España tenemos, gracias al español, pues hay muchos latinoamericanos, pero ahí no se venden, no se venden libros, hay ¿No? muy poquitos. No, Amazon no llega, entonces no se vende. Y luego, pues hay 30 o 40 millones de personas que hablan en español en Estados Unidos, que ellos, hay una parte que sí que compran, pero no les gusta mucho la ficción. Entonces, es difícil. Prácticamente
el 90% de los libros en español se venden en España. Igual que en Italia, pues en el italiano venden en España, en Italia y en alemán. Entonces son mercados mucho más pequeños, con mucha competencia y es muy complicado. O sea, ellos tienen 1.000 millones de personas para vender, tú y yo tenemos 40 o 50. Sí. Entonces, los números son muy diferentes. Entonces, puedes publicar, o sea, se puede conseguir. Si escribes 20 libros y ganas 50 en el año, sí, se puede. Sí, bueno, yo soy el ejemplo y hay mucha más gente. Pero que eso sea una promesa, decir que si vas a tener 20 libros vas a ganar 50.000 al año, no. O sea, puede ser que tengas 2 y ganes 50.000 al año, o puede ser que tengas 200 y no ganes 50.000 al año. Eso dependerá de tus libros. Es una fórmula que, te digo, allí en Estados Unidos funciona, o parece que funciona, o dicen que funciona, pero no aquí. Aquí estamos, es más complicado porque somos más pequeñitos. Entonces, la única opción es traducir, que es lo que yo hago, voy traduciendo, pero claro, traducir es caro, traducir bien es caro. Entonces, yo a pesar de, por ejemplo, ahora que hay inteligencia artificial traduciendo, yo sigo teniendo mis traductores en todos los idiomas y, por cierto, Eleonora, si estás viendo esto, un saludo. Chao, Eleonora. Mi traductora, chao, Eleonora, mi traductora italiano. Y son muy buenos, estoy muy contento con ellos en todos los idiomas. Entonces, prefiero invertir, es una inversión, claro, te cuestan 6, 7, 8.000 euros traducir un libro, depende de lo largo que sea, y no deja de ser un gasto. Si eso lo multiplicas por cada idioma, es mucho dinero al final. Pero es la única manera que tenemos de funcionar, creo, en Europa, de poder llegar a más gente, de publicar y llegar. Es una inversión imprescindible, creo yo, porque si te limitas solo a tu mercado, porque los mercados a veces suben y bajan. O sea, yo he oído momentos que España ha ido muy mal, Italia ha ido muy bien, y luego Italia ha ido muy mal y Alemania ha ido muy bien, y eso es lo que me permite, pues bueno, más o menos, hay años peores, hay años mejores, pero bueno, más o menos sé que puedo estar algo tranquilo y decir, bueno, pues al final siempre hay algún libro que va funcionando en algún idioma. Menos en inglés. En inglés es no way, imposible. He traducido todos mis libros en inglés y no, es muy complicado vender allí. Muy, muy complicado, tanto en UK como en Estados Unidos. No lo vendo casi nada. Y es curioso porque libros que vendo cientos de miles aquí en Europa, en alemán o... Es curioso. Sí, sí, ojo, pero el alemán es un mercado muy difícil. Los alemanes son tudescos, ¿no? Son muy difíciles. Y ahí he conseguido vender muchos libros y es algo muy difícil. Pero no, los americanos, si no eres americano, cuesta. Ah, ok. Y una otra idea de un americano, Dean Wesley Smith, usa una imagen bonita. La propiedad intelectual es como una tarta mágica. La preparas una vez y luego puedes cortar infinitas porciones. En teoría, ebook, paperback, hardback, audiolibro, traducciones, merchandising y películas. Sí, Piensas eso. sí, sí, no, me parece perfecto, pero pasa que tienes que pagar por cada vez que hagas sacar un trozo de pastel, cuesta dinero. O sea, es infinito, pero no es gratis. Entonces, es gratis hasta cierto punto, pero luego tienes que publicitarlo. O sea, yo, por ejemplo, alguna vez he estado tentado, he tenido la tentación de publicar en China. China. Sí, en japonés. Tenía una pregunta sulla Cina. Sí, hay muchos chinos. Dices, bueno, pues a alguien le gustará. Pero claro, el problema no es publicar. No, tienes que hacer una inversión en traducir un libro al chino o al japonés, que igual te va a costar 6, 8, 10.000 euros. Eso ya es una inversión de un libro. Con un libro no haces gran cosa. Tú tienes que traducir al menos 3 o 4 para que alguien te empiece a descubrir en... Claro, eso es cualquier idioma, tienes que empezar ya pensando en una inversión de 40, 50, 60.000 euros solamente para tener 3 o 4 libros y a ver cómo funciona. Porque tú no sabes si va a funcionar, pero vamos a ver qué tal funciona. Porque ellos tienen sus propios gustos. En Japón, por ejemplo, es un gusto totalmente diferente, llevan unos libros absolutamente diferentes. Y bueno, tú lo intentas, entonces, si funciona, pues claro, luego grabar el audiolibro, por ejemplo,
Eso también es un dinero. Y para que la gente te descubra tienes que hacer publicidad. Si no, es muy difícil, es muy difícil. O sea, al menos al principio. Luego el boca a oreja pues ayuda y hay un crecimiento orgánico natural, que eso es lo mejor. Pero si nadie te conoce, yo llego a China y no me conoce nadie, entonces tienes que invertir. Puedes tener mucha suerte, pero lo normal es que tengas que hacer una gran inversión para que te descubran. Entonces, sumas todo eso, todos esos gastos más la publicidad, te gastas a lo mejor 100.000 euros para publicar unos cuantos libros en chino y a lo mejor nadie le gusta. Entonces, es un riesgo que sí, que es complicado, es complicado. O sea, la tarta está ahí, la tarta es genial y la tarta es para siempre, es tuya. Y puedes sacar muchas piezas y cada vez va a haber más. O sea, por ejemplo, bueno, yo ahora esta semana tengo una reunión con una productora de cine y entonces, bueno, si se hace una película o una serie, pues, genial, perfecto. Pero es muy difícil, o sea, yo he tenido, hablando de cine, o sea, yo he tenido reuniones con Netflix, con HBO, con Amazon Prime, con productoras, y es complicado porque es mucho dinero y sobre todo el problema, yo lo que no quiero cometer el error que cometí con las editoriales. Cuando tú firmas con una editorial, tú a la editorial le dices, aquí está mi libro, se lo das y ya no tienes ningún poder sobre ese libro. No sabes qué van a hacer con ese libro, ni cómo lo van a publicar, ni cómo lo van a publicitar, no sabes nada. Y no tienes ningún control hasta que te devuelvan los derechos al cabo de 5 o 7 años. Y eso es un problema, un problema. Y con los derechos cinematográficos pasa algo parecido. O sea, es fácil vender tus derechos a una productora. Eso es. No es que sea difícil, pero no es que sea fácil, pero bueno, no es muy difícil en el momento de que ya has vendido 300.000 libros o 500.000 libros de un libro, las productoras llaman a tu puerta y dicen, oye, quiero estos derechos. El problema es cuando tú les dices, vale, pero yo no quiero regalarte todo el poder sobre este libro, sino yo quiero ser productor ejecutivo, quiero trabajar en el guión, no escribir el guión, porque no soy guionista, pero leer el guión, es decir, vale, esto sí o esto no. Tener poder de decisión. O sea, un productor ejecutivo es eso, alguien que dice, vale, esto por aquí vamos bien o esto no. No, este tipo de película, claro, es que me acuerdo que yo hace muchos años, muchos años, cuando escribí La última cripta, vinieron una productora y me ofrecieron, te digo, no me conocía a nadie, estoy hablando hace 20 años, cosas así. Una productora de Estados Unidos, de Los Ángeles, me ofreció 300.000 euros por los derechos de La última cripta, de un libro solo. Y yo no tenía dinero, estaba cero, estaba muerto de hambre, no tenía nada. Y les dije que no, porque en el momento que le entregabas el libro, ya no sabías qué iban a hacer. O sea, le dabas a una productora de Los Ángeles el libro y ellos podían hacer una película porno con el libro, o podían hacer una historia. No, sí, claro, ¿no? En historia podían hacer una película, meter perros y niños y dices, no, es que mi libro no va de, no es una novela infantil, o sea, no es Marvel, o sea, no es Disney, o sea, no tiene nada que ver con eso. Pero, claro, una vez les venden los derechos, sin ningún tipo de control, ya ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Y eso puede ser un problema, porque, claro, si hace una película que es una cagada, que es una mala película, y ven tu nombre, Fernando Gamboa, y luego van a la librería, ven tu libro y dicen, uy, no, escribo unos libros muy malos. No, nadie te va a comprar. Y eso al final, lo que te decía, esto es un maratón, es una carrera de distancia y al final yo creo que es perjudicial. Entonces, pues bueno, eso es complicado, ya te digo, conseguir, es interesante, pero tampoco es fantástico. O sea, no te haces millonario con eso, no cambia tu vida, o sea, vender los derechos de un libro no te va a hacer. Bueno, alguna excepción hay, pero es muy raro. O sea, normalmente las películas de ahora acaban en Netflix, están durante un mes en Netflix, bueno, las ven unos cuantos millones de personas y ya está. Y se olvidan de la película. Entonces, eso es el proceso normal. Hay muchos libros, al menos aquí en España, imagino que en Italia pasará algo parecido, que por ejemplo eso, sitios como Netflix compran los derechos, hace una película por poco dinero, al final siempre es caro, pero poco dinero, y la ponen, está durante un mes o dos funcionando y luego te olvidas. No. Habrá gente que a lo mejor, habrá espectadores que verán
la serie o la película dirán, oh, quiero leer más libros de él. Y otros dirán que no, y simplemente no es un, no sé, un gran business. Desde fuera parece muy, fantástico, pero no, la realidad no es tan buena. Lo importante es que tú sigas escribiendo y que la gente te siga leyendo. Lo otro es, bueno, si llega, pues perfecto, pero si lo hacen, que lo hagan bien. O sea, si alguien me está escuchando que está negociando con una Contáctalo. productora, o intentar conseguir que tener garantías de que eso se va a hacer lo que tú quieres hacer y con el presupuesto que merece tu libro, porque tú has invertido años en escribir ese libro, promocionarlo, hacerte una serie, o sea, has empleado mucho tiempo y mucho dinero en conseguir que ese libro funcione para que luego pueda venir una productora o un director de cine que sea muy malo y haga una película con unos actores muy malos y todo haga. Sí, Entonces, sí, sí. no vale la pena. Pero es chulo, es interesante, pero hay que ir con cuidado porque al final son negocios, es como una editorial. O sea, al final ellos, su fin es conseguir dinero, obviamente. Entonces, ellos intentan hacer siempre gastar el menor dinero posible para poder ganar todo lo que puedan. Entonces, ahí es donde tienes que entrar tú y decir, no, no podemos hacerlo esto barato para que tú ganes más dinero, si no, no se hace. Y es duro porque eso, yo, a mí en mi situación ahora, pues he tenido muchas conversaciones y muchas ofertas, pero al final no ha habido ninguna que funcione y seguro que debo estar en alguna lista negra de Hollywood. No llamen a este tío que es imbécil, seguro, pero es lo que hay. Nada, es muy interesante. Y yo leo la primera vez la tu historia ambientada en la guerra de España con Ajá. Hemingway, Sí. que lo protagonistas, y después, y luego la última cripta, um, ese, ese Guinea, Ah, Guinea, porque he pasado tiempo en África con mi mujer y ¿ah, tengo sí? amigos allí, no en Guinea, en otros países. Me impresionó como la novela deja emerger muchas, esta novela de tus ideas sobre la sociedad contemporánea, Es, quizá más que otros libros. es que África es muy intenso. Yo solo escribí después de estar en África, después de volver, de estar ahí en Guinea Ecuatorial y yo tener a la policía secreta de Guinea Ecuatorial detrás mío. O sea, ¿Verdad? sí, pensaban que era un espía. Yo, sí, era muy incómodo. Y hablar, o sea, todas las cosas que aparecen en ese libro, mira que hay cosas muy salvajes, todas son cosas que o me han pasado a mí o le han pasado a alguien que me lo ha contado. Entonces, y hay cosas también, algunas que están documentadas también en Human Rights Watch, que también tienen un informe sobre Guinea Ecuatorial, también cuenta esto. Claro, lo difícil cuando cuenta estas cosas es no hacer un panfleto, no. Claro, estás escribiendo una novela, un thriller, y tú lo que quieres es que la gente, los lectores, la lean y lo pasen bien, o lo pasen mal, pero que la lean. Y cuando acaben el libro diga, interesante, me ha gustado. Claro, tienes que encontrar un equilibrio entre explicar cosas que quieras explicar, es decir, no tienes ni idea de lo que está pasando en África, mira, esto es lo que pasa en África. Entre explicar eso, pero no aburrir al lector, o sea, que nunca estés como un profesor explicando, oh, sí, no, tienes que ser todo parte de la acción y que el lector, es como la frase esta, ¿no? De don't tell, show, ¿no? Show, don't tell. Show Entonces, don't tell, yes. muéstralo y que el lector saque sus propias conclusiones. Me pasa con todos los libros, ¿eh? Yo tengo mi bagaje, mi experiencia, mis años, mi forma de ver el mundo y entonces todo eso se transmite en mis libros. O sea, yo sé que hay muchos lectores que son de ultraderecha, por ejemplo, que leen mis libros y no les gusta. Normal, que no les guste, porque mis personajes son, bueno, personas que intentan ser libres, intentan luchar por ellos y por los demás, e intentar ser justos y a quien no le guste, pues mala suerte, pero es parte, o sea, no puedo escribir un libro sin transmitir esa parte de mí, porque no, aunque sepa que pierdo un porcentaje de lectores,
es un precio que hay que pagar, porque yo creo que si eso puede influir, por ejemplo, escribir Guinea puede ayudar a que más gente descubra realmente cómo funcionan en África, ¿no? Las cosas, y que abreviar de alguna manera, que cuando escuchen en televisión, ha pasado esto en África, ¿no? Piensen, se acuerden del libro y piensen, ostras, ahí hay gente de verdad que lo está pasando muy mal, y hay dictadores, y hay gente muy, muy loca, y hay de todo, ¿no? Y en todas las circunstancias, ¿no? Que cuando es que lean un libro, entonces les ayude a empujarlos a reflexionar sobre algunos temas que a mí me parecen interesantes. Luego las conclusiones, cada uno puede estar perfectamente equivocado y mis ideas pueden ser una locura. Pero yo, son mis ideas e intento transmitirlas todo siempre de una manera sutil, o sea, a Sí. través de los personajes. Pero claro, al final los personajes también no dejan de ser un reflejo de uno mismo. O sea, al final, si he leído, pues, Capitán Rile hay en Terra di Nessuno o Ulises, son mi yo, mis alter ego. Entonces, Sí, al sí. final, dicen las mismas cosas que digo yo, es los mismos chistes malos que digo yo, hacen las mismas tonterías que hago yo, y son parte de mí también. Entonces, se comportan como me he comportado yo en situaciones parecidas, o como creo que me comportaré en situaciones parecidas, y al final acabas transmitiendo en todos los libros. Pasa que hay algunos, como Guinea, que son muy intensos y bueno. Y era la primera vez que escribías desde el punto de vista de una mujer. Sí, No sé. sí, correcto. Sí, sí. Luego lo he hecho más veces con una serie que Nuria Badal, que hay un par de libros ahora no, uno. El siguiente sale en octubre, que tengo el calendario de arriba, ahora estoy mirando, no me acuerdo. Entonces ahí empiezo a contar también, porque me gusta, o sea, para mí es una de ¿Qué las tipo cosas de que no... trabajo tuviste que hacer para escribir como una mujer? Pues ninguno en especial, la verdad. Simplemente intentar ser sensible, intentar no ser un capullo, porque los hombres normalmente tenemos la tendencia a ser como muy los más listos de la clase y los más fuertes y todo esto, y eso no es verdad directamente, no es verdad. Yo normalmente pienso que de las mujeres, o sea, si hago una lista de las 10 personas que más admiro, 9 son mujeres, Mm. y me encantan las mujeres, pero las admiro porque personas, ostras, una forma de pensar y mucho más sensibles, y normalmente suelen ser, creo que suelen ser más inteligentes, y simplemente es intentar ver el mundo un poco como lo ven ellas, pero no hice ningún trabajo especial, simplemente, bueno, abiertamente. Yo creo que cuando un lector lee Guinea o alguno otro de mis libros protagonizados por mujeres, no creo que ninguno... Las lectoras les gusta, o sea, con lo cual... De hecho, la mayoría de mis lectores son lectoras, lo cual es muy curioso porque escribo casi todo novelas de aventura y thriller, y no suele ser un tipo de género más para hombres, pero no, la mayoría de mis lectores son mujeres, y estoy muy feliz. Y además, en cualquier otro libro siempre las mujeres juegan un papel muy fuerte, son mujeres fuertes, inteligentes, y normalmente es el hombre el que hace las tonterías y ellas lo arreglan. Pero sí, no, me encanta, y me encanta escribir sobre mujeres y protagonizadas por mujeres, y contar siempre los personajes femeninos que sean, o sea, mujeres fuertes, empoderadas bueno, las mujeres. Y mi mujer también le gustó. Ah, Ah, fantástico. nosotros fue en Etiopía, en Benin, so somos curiosos de everything Africa. Yeah, Pero it's una otra hard. toma. It's a hard place. Sí, sí. En escribir, ¿tienes una rutina estricta o trabajas más por inmersión? En un- No. O sea, intento tener rutina, pero ah, hace poco he descubierto que tengo TDAH. Entonces, Oh, soy muy disperso. O sea, me wow. estoy aquí trabajando y veo una mosca a la ventana y me voy a la calle detrás de la mosca. Me despisto mucho y me cuesta. Es una de las razones por la que tardo 2 años en escribir un libro, porque me Mm. cuesta mucho
estoy escribiendo y tengo que buscar información sobre cómo, no sé, qué marca de tabaco se fuma en Guinea Ecuatorial, por ejemplo. Y entonces entras ahí y acabo viendo alcohol en Guinea Ecuatorial. Oh, vamos a ver qué beben. Y luego acabo viendo, un cocodrilo mata a una persona. Oh, y acabo leyendo sobre cocodrilos. Y entonces, al cabo de una hora me di cuenta de que estoy viendo vídeos de cocodrilos en TikTok. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, me cuesta mucho centrarme, es un esfuerzo grande centrarse en lo que estás haciendo en el trabajo y no despistarte. Pero bueno, no sé, pienso que Hemingway también tenía TDAH, o sea que igual funciona. Sí, y Hemingway drank a lot also. Yeah, well, I drink a little bit less, but I also. Ya, hay una We like vez. the same kind of t-shirts also. Nice. Quizá ha abandonado alguna vez un proyecto después de haberlo empezado. Sí, sí, alguna vez. Sí, sí. Pero lo que sobre todo lo que intento es, antes de empezar, como sé que tardo mucho tiempo, intento tener muy claro lo que voy a escribir. Sobre todo es la historia que quieres contar, las emociones que quieres transmitir y la idea de fondo. O sea, casi todas las novelas pues tienen una idea de fondo de venganza, de redención, de amor o de lo que sea. Entonces, esa idea transmitida que la quieres transmitir. Entonces, poco a poco vas creando, al menos lo que yo hago, intento crear el libro y crear un libro, la idea en mi cabeza, tener claro la idea y pensar, realmente esto es lo que quiero contar. Y a veces pasa eso, de que empiezas a escribirlo y claro, en tu cabeza las cosas a veces parecen fantásticas y luego cuando las escribes o en papel, ¿no? Empiezas a darle forma y dices, esto no le interesa a nadie, esto no tiene sentido y no voy a perder mucho tiempo en algo que a nadie le interesaría. O sea, ni puede ser que me gustan. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las novelas de ciencia ficción. Me encantaría escribir novelas de ciencia ficción, pero sé que hay pocos lectores, muy pocos lectores de ciencia ficción, al menos en España. Entonces, no puedo permitirme emplear 2 años en ello, así que directamente no empiezo. Tengo ideas y se quedan ahí guardadas en la computadora, pero no sigo adelante. Normalmente cuando ya he escrito un libro, llevo mucho tiempo con el mismo, con el libro me pasa muchas veces que hay algo que no me gusta, entonces vuelvo atrás, no tengo ningún problema en... Es la ventaja de ser autoindependiente, de decir, vale, no me gusta, vuelvo atrás, lo iba a publicar este año, pero tardaré un año más. Bueno, ¿qué se va a hacer? Entonces, mejor tardar más tiempo y hacer lo que te gusta y que cuando estés contento, cuando lo publiques, que digas, vale, este es mi libro. Siempre, al menos en mi caso, yo nunca estoy contento con él. Siempre lo que se dice, ¿no? Los libros no los terminas, los libros los abandonas. Entonces, hay un momento en que dices, ya está, ya me he cansado de esta gente, van y todos por ahí, ser felices y dejarme en paz, ¿no? Pero intentas llegar hasta ese punto de que ya no puedes más, ¿no? Que en mi caso normalmente suele ser 1 año y medio, 2 años, y ahí es cuando... Pero no tengo problemas en, a lo mejor, llevar escritos 80 capítulos y volver al capítulo 10 otra vez para hacer el 11, el 12, el 13, porque no me gustaba cómo iba. Intento evitarlo, porque es mucho tiempo, pero sí, abandonarlos es raro. Un proyecto que ya está muy avanzado es raro, porque ya ha pasado diferentes fases antes. ¿Tú eres, like they say, more un pantser o planner? ¿Tú escribir de inspiración en el momento o de un outline? Pues es que no lo sé. Hay libros que me paso. Ha habido libros que he estado un año planeando el libro y luego me he puesto a escribirlo. Y hay libros que no sé qué va a pasar, no tengo ni la menor idea de lo que va a suceder en el libro. Tengo una idea de un principio y una idea aproximada de un final y la idea de lo que quiero transmitir, la idea que quiero contar, ¿no? Eso sí que lo tengo claro, pero luego no sé qué va a pasar por el medio. Entonces, empiezo a escribir y hay veces que me sorprendo, digo, no, esto no pensaba hacer. Bueno, venga.
whatever. Y vamos, y muchas veces también me pasa también cuando planifico los libros, luego no se parecen. No se parecen a lo que tú miras el libro planificado y el libro final, y no se parece. O sea, al principio sí, pero luego, a medida que vas escribiendo, yo creo que es interesante tener la flexibilidad de poder decir, esta historia, este día se te ocurre una idea por la noche, este día es buena, y la metes, entonces el libro va cambiando, otros personajes, y vas, al final no tiene nada que ver lo que pensaste. Si se te ocurre una idea mejor, adelante con ello. O sea, yo es lo que hago y yo estoy contento. O sea, no, me cuesta mucho. Yo veo gente que antes de empezar a trabajar ya tiene un Excel con todas las escenas, con todos los capítulos, todo listo, y no se mueven de ahí. Ostras, eso me parece complicado porque puede ser que se te ocurra una idea mejor. Y renunciar a esa idea mejor porque no, es que ya está en el Excel. Oh. No, es improvisar y yo creo que es intentar planificar lo que puedas, pero no ceñirte a lo que tengas planificado. Eso es solamente un principio, es una idea, es una forma por donde empezar, es la base. Pero luego dejar que fluya y la aventura, porque también lo hace más divertido. O sea, si estás cumpliendo, rellenando los capítulos que tú ya habías pensado antes, como y que tienes apuntados en un Excel, es un poco trabajo de oficina, creo. Es un poco hacer el trabajo que ya habías planeado. En cambio, cuando te dejas llevar y tienes ideas nuevas y no lo habías pensado, es improvisar, ¿no? Es como un viaje que tú has... Al final es un libro, escribir un libro es como irte de viaje a un sitio que no conoces. Y tú al principio, bueno, hay gente que le gusta tener el hotel desde el primer día hasta el día 30 reservado y hasta las comidas reservadas y saber dónde van a dormir, dónde van a estar cada día. Y hay a quienes nos gusta yo solo tengo el billete de avión. Sé a dónde voy y creo que volveré en un mes o dos, pero no sé muy bien lo que me voy a encontrar. Entonces, llegas al sitio y, mira, qué bien esto. Y luego tu idea a lo mejor es irte a la playa y acabas en el Nepal. O sea, Sí, sí. y es más divertido. Y intento que los libros sean eso y así es como me divierto, porque si no, si no me divierto escribiendo un libro, no lo paso bien, el libro es una mierda. Así de Sí. simple. El Eso lector se es el aburre. verdadero espíritu de aventura, ¿no? Sí, aplicarlo a la escritura también, aplicarlo a todo, o sea, a tu vida y eso, a la forma de divertirte con ella. Al final es esto, es diversión y disfrutar, porque yo creo que eso se transmite. Yo creo que a mí me lo han preguntado un millón de veces, ¿no? ¿Por qué tus libros se venden tan bien? Pues no tengo ni idea, pero creo que hay algo importante que es que cuando tú te diviertes escribiendo un libro, te diviertes escribiendo algo, te lo pasas bien con los personajes, te ríes mientras estás y dices, qué bueno esto, y lo escribes, te lo pasas bien, eso se transmite de alguna manera, no sé cómo, mágica, se transmite al lector y el lector es capaz de disfrutar tanto como has disfrutado tú con el libro. Y yo creo que eso es importantísimo. Si tú no disfrutas, yo creo que si tú estás escribiendo un libro muy serio, el libro será un libro serio, da igual cómo das. En cambio, si te lo estás pasando bien y como si estuvieras viendo una película en tu cabeza. De hecho, yo veo, o sea, yo no escribo libros, escribo películas, yo me veo las imágenes en mi cabeza y las voy contando. Eso es lo que hago. Entonces, me divierto con esa película y intento transmitirla a los lectores y yo creo que eso es lo que hace que se lo pasen bien, al menos algunos de ellos. Sí, sí, definitivamente. Pero cuanto al marketing, que es parte del trabajo del escritor independiente, ¿cuánto tiempo tú trabajas en marketing o haciendo Eh, ads? sí, ahora, bueno, has visto a alguien pasar por aquí detrás. Es mi pareja y ahora ella es quien lleva todo el marketing, las Ah, ok. ads, sí, se encarga. Porque llegó un momento y no podía. O sea, lo llevé durante bastantes años, hasta hace 5 años. Yo llevaba, pues eso, manejaba las ads y las ads, bueno, eran Amazon Ads casi todo lo que hacía. Y no estaba en redes sociales. Si entras en redes sociales no hago nada, o sea, hago un post a lo mejor de vez en cuando y algún día que me voy a la playa, pero algún viaje no soy activo, tengo muy pocos seguidores y no hago nada por ganarlos porque no cuento nada interesante. Y entonces lo que hacía era eso,
haciendo anuncios con las Amazon Ads. Pero claro, en un mercado, o sea, si trabajas solamente en España, eso te lleva mucho tiempo. Pero claro, en el momento que empiezas a vender en España, tienes que hacer ads en Italia, en italiano, ads en Alemania, en alemán, ads en inglés, en Estados Unidos, al final francés, ¿no? Entonces, hay un momento que no puedes. O sea, yo dedicaba mucho más tiempo a hacer ads que a escribir. Cada día era, pues, un día Italia, un día España, un día Francia, un día Alemania, un día Estados Unidos. Y cada día tenía que pasarme 5 o 6 horas haciendo ads y acababa con la cabeza así de grande. Y es porque a veces es divertido, pero al final puede ser pesado y sobre todo cambiar el chip de, no, por la mañana intento escribir una aventura en la selva y luchando contra cocodrilos y luego por la tarde mirando porcentajes, el ROIs, el ROAS. No, mi cabeza era muy... No podía con todo. Y hubo un momento que me di cuenta de que me iba a volver loco y no podía concentrarme. Entonces, por suerte, pues encontré a alguien que se puso a hacerlo y que aprendió muy rápido. Y nada, pues eso, pues, esa persona ahora es la que me lo lleva y somos socios y feliz, contento porque ahora mi preocupación, bueno, tengo que contestar los emails de los lectores y los anuncios de Facebook que la gente comenta y cosas así, pues entro a comentar también cuando puedo en las redes, pues porque ella pone anuncios a lo mejor en Facebook, entonces la gente lo comenta y tienes que entrar ahí por cortesía, por saludar y por decir hola, ya que ellos se toman la molestia de comentarlo, de comprar el libro, lo menos que puedes hacer es dar las gracias y saludarlos. Y entonces eso y los emails de los lectores que van escribiendo cada día un montón de emails y escribirles. Y a veces uno tiene la tentación de utilizar la inteligencia artificial y... Pero... Tenía una pregunta Sí. sobre... Sí, dale. ¿Usarías alguna vez la inteligencia artificial? Para Sí, yo lo hago. traducciones hemos hablado de investigación, edición, brainstorming, o ¿dónde Sí. pones el límite para...? El límite es no engañar nunca al lector. El límite, o sea, yo lo que no hago, por ejemplo, me ahorraría muchas horas al día, es, por ejemplo, contestar, o sea, yo trabajo con Claude, por ejemplo, entonces enlazar Claude con Meta o con los emails y grabar un email, decirle, oye, cada uno contéstale y sé simpático. Pues podría hacerlo. No sería nada difícil con Work. Pero no. Y estoy tentado a veces, porque a veces o sea, tienes que contestar 50 mails y tú, un email en italiano, un email en alemán, un email en inglés. Entonces es muy largo y acabas haciendo muchas horas y acabas siendo cansado. Pero alguien que te ha escrito porque le ha gustado tu libro, yo creo que se merece que le dediques al menos una respuesta, aunque gran parte del mail, a lo mejor, buena parte del mail, ya es como muy parecido siempre, ¿no? Oh, gracias, no sé qué, bla, bla, bla. Pero hay una parte de decirle, gracias de verdad, o sea, saber quién es, lo que te está contando, porque muchas veces te cuentan historias increíbles, ¿no? Gente que muy mayor, que tienen 90 años y están en el hospital, entonces eso es muy emocionante, ¿no? O alguien que es su primer libro y tu libro es el primer libro que lee y le ha gustado, entonces eso es muy bonito. Entonces yo creo que ahí se merecen que le contestemos de verdad. Pero en todo lo que es yo, por ejemplo, utilizo el brainstorming constantemente con Claude. Es como tener a alguien más listo que tú, no solo para investigar, sino para decir, oye, esta idea, ¿qué te parece? ¿No? Y que te diga, uy, no, y que encuentres fallos en las ideas. Y sí, yo he utilizado, por ejemplo, ahora estoy escribiendo una novela en la que necesitaba saber a determinado día de hace 15.000 años por qué latitud salía el sol en un desierto de Tassili. Es imposible encontrarla. Tuve que crear un programa, hacer un programa con Cloud. Bueno, lo hizo Cloud, le dije lo que quería, entonces entre los dos hicimos un programa para poder, es un mapa celeste de hace 15.000 años para poder decir, mira, pues sale por ahí. Para no inventármelo, porque no me gusta inventarme las cosas. Esto quiero que sea la gente, por si alguien... Es divertido porque a veces la gente lo busca, ¿no? Saber cualquier dato de estos y decir, pues es verdad.
pues para esos datos o buscar información, eso es muy interesante. No te puedes fiar del todo porque a veces cometen errores, a veces se inventan cosas, se equivocan, y entonces tienes que chequear, tienes que comprobar que lo que te está diciendo no es una tontería. Y de momento, a la hora de imaginar historias, la IA todavía, o sea, la IA escribe muy bien, pero de momento no escribe como un humano y se nota. Y las historias es un poco, van mejorando, ¿eh? Lo veo cada vez, cada nueva IA que voy utilizando es mejor que la anterior. Pero las ideas a veces es como un adolescente escribiendo un libro. ¿Entiendes? Ideas a veces un poco obvias, un poco como un niño de 12 años, ¿no? Entonces, cosas que dices, nah, esto no. Entonces, a veces tiene ideas muy buenas y a veces ideas muy tontas. Pero bueno, es aprovecharse. Es como, yo a veces a veces no, lo sigo haciendo con amigos o con mi pareja. Le digo, oye, he tenido esta idea para poner la novela. Y a lo mejor a mí me parece una idea genial y te ves que te miran diciendo, no, don't do that. Y dices, pues es verdad, es una tontería. Y no lo haces. Pues es tener a alguien siempre al lado tuyo que le puedes consultar. Pero de momento, o sea, el problema es que está la tentación siempre de ir cada vez preguntándole más cosas. O sea, de todo. Yo le acabo preguntando de todo, ¿no? Y También. de tu vida personal, todo, ¿sabes? ¿Qué hago, no? ¿Voy a la piscina o voy a la playa? Claude, dime, ¿qué me sugieres? Entonces, acabas haciendo... Pero en el ámbito profesional, a la escritura, al menos, yo creo que de momento es una ayuda. Quizá en el futuro, a lo mejor en un año, dentro de un año, tenemos una conversación parecida y la IA está escribiendo libros ella sola. Yo sé que hay gente que está dándole al clic y haciendo libros con la IA, pero son malos libros. De momento son malos libros. Algún día puede que no y algún día pues habrá que competir contra inteligencias artificiales también. Pero de momento yo creo que no llegan al punto y además también la personalidad de cada... O sea, yo creo que el lector que te lee a ti o me lee a mí o lee a cualquier otro, te lee el segundo o tercer libro porque le gusta cómo eres y le gusta cómo cuentas las cosas y eso es lo que le interesa, ¿no? Y entonces una IA pues puede imitarte. O sea, yo puedo decir una IA, escribe un libro como si fuera Stephen King, pero no es Stephen King. Entonces, de momento no estamos ahí, pero es muy útil y la verdad es que es inevitable, es que al final igual a lo mejor morimos todos por culpa de la IA, pero de momento es inevitable porque sí, puede pasar cualquier cosa, pero es una herramienta muy buena y que no utilizarla porque no te guste o porque creas que pueda ser un problema, no utilizarla no creo que tenga mucho sentido. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es usarlo todo lo que pueda y aprender a manejarla y aprender a sacar provecho y entenderla, entender cómo funciona y entender cómo puede sernos de ayuda. Si algún día la IA decide matarnos a todos, pues bueno, ya, entonces ya se acabó. Pero mientras tanto, como obviamente no es como es una inteligencia, o sea, no es internet, no es el teléfono móvil, pero bueno, es como recuerdo, ¿no? Al principio de personas, no, yo no quiero utilizar el teléfono móvil o yo no quiero utilizar internet. Vale, pero eso no va a evitar que internet funcione por todo el mundo y que todo el mundo vayamos luego a un teléfono móvil. Y al final tendrás que utilizarlo porque te verás forzado a ello. Entonces, creo que cuanto más aprendas sobre cómo funciona y cómo aprovecharte de ello y las cosas buenas que tiene, pues mejor. Y luego, pues bueno, nunca sabes. You never know. Sí, un otro problema que ha sido que la narrativa como forma de entretenimiento tiene hoy más competencia que nunca. Tú hablas de Netflix, redes sociales, YouTube, podcasts, como eso. Y personalmente he visto que a mis anuncios responde sobre todo un público de más de 35 años y una gran parte de 60 Sí. y más. ¿Crees todavía que hay futuro y no solo para quien escribe romance o géneros para chicas jóvenes?
Sí, no, bueno, es interesante también. No dejas en literatura. Yo creo que tendremos que adaptarnos. Yo creo que pero nos pasa a todos, ¿eh? O sea, a mí yo estoy mirando TikTok y estoy ahí con el doom scrolling, mirando, y paso más horas mirando TikTok que leyendo. Mal, mal, porque soy escritor y debería ser un ejemplo y debería leer más, pero es imposible. Al final acabas eso, mirando Netflix o lo que sea, o el Mundial, o cualquier cosa, o jugando a la consola con los amigos. Yo juego a la consola con mis amigos también, entonces uh, es inevitable. O sea, la competencia es terrible, es muy grande y muy fuerte y es muy difícil porque tienes que mantener la atención de las personas durante muchas horas y tendremos que adaptarnos. No sé por dónde van a ir, no sé cómo van a ir las cosas, porque no lo sabes, las tendencias puede uno especular. Yo antes creía que todo el mundo iba a leer, por ejemplo, con Kindle y que nadie iba a leer con libros de papel, pero cada vez se venden más libros de papel. Se vende mucho en Kindle, pero también y los audiolibros. A mí los audiolibros, personalmente, yo no escucho audiolibros, me suena raro, pero va creciendo, un 30% anual va creciendo los lectores de audiolibros. Pero no lo sabes, puede ser eso, puede ser que los libros pasen a ser audiolibros o pasen a un formato, gracias a la IA, pues pasen a un formato más visual, o libros más cortos, o algo, otro ritmo, otra forma de vender. O sea, seguirán habiendo libros seguramente, y serán libros de papel, electrónico, de libros, pero ahora aparecerán otras maneras de adaptar. Al final, los libros es una manera de contar una historia. O sea, tampoco soy un fundamentalista de los libros, son sagrados. No, está genial, me encantan los libros. Pero yo, por ejemplo, no tengo todos mis libros, son electrónicos, tengo muy pocos libros en casa. Porque antes tenía cientos, pero cada vez que me mudaba, iba a una nueva casa, los iba perdiendo. Ahora tengo como 300 libros en cajas aquí arriba en el segundo piso y ahí están. O sea, pero claro, si los tienes en tu Kindle o en tu teléfono, pues lo lees ahí. Y va cambiando, va evolucionando. Yo creo que tenemos que adaptarnos a eso y estar al final es contar historias, lo que te digo, es contar una historia. Tú lo que quieres es contar una historia o contar una idea o contar lo que sea que quieras contar, pero la forma que lo cuentes puede ser. De hecho, los libros antes eran, en la época de Homero, la Ilíada, la Odisea, eran libros, se hablaban, no se escribían. Y eran relatos orales y las historias eran iguales o mejores que las que hay ahora. ¿Es otro formato? Bueno, pues dentro de unos años, pues sí, quizás no serán papel y será una IA que está en la pantalla contándote un libro o recreándolo. Pero al final es contar una historia y yo creo que eso sí que no va a pasar de moda porque los humanos nos gustan mucho las historias, nos gustan mucho las que nos cuenten historias. Somos relatos, somos seres. Hay un filósofo israelí, judío, se llama Harari, Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, sí. Sí, entonces explica eso muy bien, ¿no? Que nosotros funcionamos con historias, no con datos, no con ideas, son historias. Somos seres animales que nos encantan las historias y nos explican historias y nos convencen con historias. O nos engañan con historias, pero nos gustan las historias. Entonces, eso no va a cambiar. Cambiará la forma en que se expresa, cambiará el medio, pero a todos nos encantan las historias y que nos cuenten. Sí, sí. Ya hablando de tus ediciones italianas, he notado que fue Audible Studios que ha producido varios de tus audiolibros. ¿Cómo nació esa colaboración? Bueno, me pidieron comprar los derechos, le dije que sí. Ya está. Sí, o sea, yo mi intención, o sea, yo ahora, por Para el ejemplo, éxito del Kindle, de los ellos para customers. audiolibros, solamente, o sea, yo he vendido mis derechos de audiolibros en otros idiomas que no son español. Okay. Entonces, yo ahora mismo estoy recuperando los derechos de mis audiolibros, que yo cuando empecé hace ya muchos años a vender mis audiolibros a otras empresas y estoy recuperándolos y los estoy produciendo yo mismo. Estoy invirtiendo en la producción y contrato a un estudio, un actor y que lo graben. No es barato, pero ahora es rentable. Antes no lo era, ahora sí que es rentable. Entonces,
estoy empezando con el español y utilizo actores de verdad, porque la IA de momento no funciona y no es como un actor de verdad. No lo hacen igual de bien. Quizá en un momento lo sea, pero de momento no. Y en los otros idiomas aún es más complicado, porque es más complicado encontrar buenos actores y darte cuenta si está bien grabado. Yo escucho un audiolibro de los míos y puedo ver si me gusta o no me gusta. Yo escucho un audiolibro mío en alemán y no sé lo que está diciendo, ni sé si ese tono es correcto, ni si la forma de narrarlo es correcto. Entonces, eso prefiero dejarlo en otros idiomas, prefiero venderle los derechos a otros, pues Audible o otras empresas que pueden estar interesadas y con un tiempo limitado siempre. Mm, La ok. clave está siempre, tanto lo que sea, siempre un tiempo limitado de 4, 5, 3 años, venderlo. Y dice, bueno, este tiempo es tuyo, a lo que quieras. Y luego, cuando tú recuperes los derechos, pues entonces decides si en ese momento quieres, dices, bueno, pues voy a contratar a un actor italiano. O a lo mejor en ese momento la IA en italiano o en alemán funciona muy bien y sabes que no se va a equivocar. Claro. Pero entonces, ese momento ya veremos, ya veremos. De momento, eso, la inteligencia artificial no da para, puedes grabar un libro y el 99,9% del libro puede estar perfecto, Mm. pero ese 0,1% del libro que la IA está narrando, y iban por el monte y hace tonterías la IA, hace tonterías, y Sí, dice sí. cosas, palabras que se equivoca y entonces eso destroza el libro entero. Entonces, no te puedes permitir ese riesgo y entonces tienes que hacerlo mucho mejor con actores y ya te digo, dentro de unos años, cuando recupere mis derechos de los audiolibros en italiano o en francés o en alemán o en inglés, pues quizá lo vuelva a grabar otra vez por mi cuenta y porque creo que es un mercado muy interesante y es un medio que cada vez hay más personas que escuchan audiolibros. Pero de momento he preferido simplemente, y la verdad es que lo único que hacen me preguntan, me mandan voces del actor, me dicen, ¿te gusta la voz? Sí. Ah, ok. Normalmente sí, lo que pasa es que claro, también depende de cada país, tiene sus tonos de voz. Claro, si te mandan una voz de alguien que hace mi, pues seguramente diría que no, pero normalmente te mandan ya voces de actores profesionales y generalmente están bien. Bueno, haces un acto de fe y confías en que lo hagan bien. Pero bueno, Sí, sí, sí. es como una Entiendo. editorial al final. Mm, Ahí no lo puede mismo. ser más complicado. Sí. Una última pregunta, Fernando. Dentro de 20, 30 años, ¿qué te gustaría que quedara del trabajo? ¿Tú 30 tienes años. tu sueño de un grande No, catálogo de, no no, sé? no. Yo vivo al día. No pienso ni lo que voy a hacer en el mes que viene. No tengo ni la menor idea. No. O sea, yo escribo un libro y luego el siguiente y que fluya, ¿no? O sea, yo lo que quiero es poder, o sea, mi sueño de momento está cumplido de poder vivir de escribir. O sea, tener una vida tranquila, poder viajar mucho, vivir cómodamente y estar feliz y eso es lo único que me importa. Los libros son un medio fantástico que me da la libertad de poder estar aquí o estar en una playa en Vietnam trabajando o donde sea. Y eso es fantástico y poder llegar a gente de todo el mundo. Pero lo importante es la libertad y la tranquilidad de poder no tener que levantarte cada mañana. Ya lo he hecho durante muchos años. Mm. Levantarte cada mañana a trabajar, que no tener despertador, no tener que poner corbata, poder ir descalzo todo el día. Eso es Sí, sí. fantástico. Entonces, todo lo demás es secundario y no me preocupa mucho, ni pienso ni en legado, ni lo que tendré, Solamente voy un libro tras de otro escribiendo, intentando que se sigan vendiendo para poder vivir como quiero, que eso es lo que me importa. Y lo demás, si los lectores son felices
y compran los libros, yo estoy feliz. Así que win-win. Pero más allá de eso te digo, no. Me da igual. Y me da igual si hacen una película o me da igual si hacen una serie. Todo eso es... Me da igual. O sea, lo que quiero es contar historias y ser libre. Y no tener que preocuparme de trabajar para otra persona. Y de momento es eso. Y en el momento que lo he conseguido, ya está, ya soy feliz. O sea, soy tan feliz ahora ganando lo que gano como lo era hace 10 años ganando 10 veces menos. Igual de feliz ahora. Pues bueno, pues ahora me puedo permitir mejores hoteles cuando voy de viaje. Vale. Pero la libertad es la misma. La libertad de poder hacer lo que quiera y estar tranquilo y no tener que dar explicaciones a nadie. Ese es el fin. Bueno, para mí es el fin. O sea, todo lo demás es un medio, el dinero, los libros que se vendan y todo eso no tiene importancia en realidad. Lo que importa es que tú estés feliz, contento, con una sonrisa a los labios, te vas a dormir feliz y cuando te despiertes digas, ¡uy, qué bien! Otro día. Y te pongas a hacer cosas y estés rodeado de gente buena y que te hagan feliz y ya está. Es el amor y la felicidad. Eso suena un poco hippie, pero bueno, es lo que pienso y es lo único que busco. O sea, todo lo demás es un medio para llegar ahí y ya está. Y intentar eso, ser una buena persona, ser una persona decente y hacer cosas correctas y ayudar a los demás siempre que sea posible. Y bueno, pues ayudarlo cuando puedas, ayudar con tus historias, ayudarlos a hacer feliz. Por eso te comentaba a veces de que cuando te escribe alguien, a lo mejor que está en un hospital o que está pasando un mal momento y te escribe y te dice, no, ostras, tu libro me ha ayudado a pasar esta mala época durante el COVID, por ejemplo. Yo vendí una locura durante el COVID. Estaba vendiendo como, no sé, muchísimos libros. El COVID, porque claro, todo el mundo estaba en casa, todo el mundo estaba preocupado, todo el mundo estaba deprimido. Entonces leían mis libros y bueno, lo pasaban bien. Entonces era muy bonito que te escribía mucha gente pues que estaba en el hospital o que estaba en su casa encerrada o enfermeros incluso, o médicos que decían, ostras, estoy pasándolo muy mal con esto todo el día con el COVID. Pero, mira, llego a casa y leo tu libro y me divierto y me lo paso bien y ya está. Estás haciendo feliz a alguien. ¿Qué más se puede? Y te pagan por ello. No se puede pedir más. Y eres libre y ya está. Tienes independencia financiera y no tienes que preocuparte de nada más. Eso es. Fantástico. Yo ya he ganado la partida. Ya todo lo que venga luego no me preocupa. Ok. Muchas gracias por tu tiempo. Y recomendaré entonces aquí en las notas del episodio del podcast el enlace a tus libros. Los libros de Fernando están en amazon.it. En italiano hay muchos ya disponibles. Yo ya he leído varios, leeré otros también y por eso gracias. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Andrea. Un gran placer. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Nos escuchamos y que tengas un buen día. Muchas gracias. Adiós.